Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 16 de Filosofía Medieval y hoy vamos a hablar sobre Avicena. Conocido también como Avicenna, fue un filósofo médico y científico persa del siglo XI, cuyas ideas marcaron profundamente la filosofía islámica y la teología europea. Su obra más famosa es el libro de la curación, donde aborda temas de la lógica, la filosofía natural y la ética, mientras que el libro de la salvación se centra en cuestiones metafísicas y epistemológicas. Los temas principales que aborda el filósofo Avicena fue la metafísica, epistemología, psicología ética y filosofía natural. Vamos a dar una introducción primero y luego vamos a hablar del legado para luego entrar a profundidad sobre Avicena. La metafísica de Avicena se desarrolló en una concepción del ser y la existencia, diferenciando entre lo que se llama ser necesario, que es Dios, y ser contingente, el mundo. Propone que el ser necesario es la causa primera de todo lo que existe, y la epistemología Avicena investiga el conocimiento, defendiendo que hay diferentes formas de conocimiento: el conocimiento sensible, experiencia, y el conocimiento intelectual, racional. Argumenta que el conocimiento verdadero se alcanza mediante la razón, mientras que la psicología induce a la idea del alma como una sustancia inmaterial que tiene la capacidad de conocer y razonar. Su obra aborda la relación entre el cuerpo y el alma, influyendo en el desarrollo del pensamiento sobre la naturaleza humana. Ética, Avicena propone que la felicidad se logra a través del conocimiento y la virtud. Para él, la vida ética implica una búsqueda constante de verdad y el desarrollo del intelecto. Y cuando se habla de la filosofía natural, es porque estudia el cuerpo humano y también la naturaleza y el cosmos, incorporando conceptos aristotélicos, pero reinterpretándolos, donde su visión del universo es jerárquica, donde cada nivel tiene un propósito y está interconectado también. Avicena tuvo un legado muy importante como uno de los grandes pensadores del Islam medieval, donde su influencia se extiende desde la filosofía occidental, donde ha hablado sobre la existencia de Dios y la naturaleza del alma, y estos fueron discutidos por filósofos como Santo Tomás de Aquino, que es uno de los más reconocidos, y su enfoque sistemático y su integración del pensamiento griego con la tradición islámica sentaron las bases para el desarrollo posterior de la filosofía y la ciencia. Su legado perdura en la historia del pensamiento, siendo un puente entre la antigüedad y la modernidad. Otro tema interesante es el ser necesario y contingente. El ser necesario se le conoce como Wahid, Hal o Wuhud, que Avicena argumenta que hay un ser cuya existencia es necesaria, es decir, debe existir por su propia naturaleza. Este ser es Dios, que no depende de nada más que para existir, y la existencia de este ser debe ser eterno y no puede no existir, por lo tanto es la causa primera de todo lo que existe en el universo. Mientras que el ser contingente es Makung Hal Wuhud, y en contraste al ser necesario, es aquel ser contingente que puede o no existir. Su existencia no es necesaria, no depende de ser, no depende del ser para ser, sino depende de otro ser para ser. Avicena aquí clasifica las entidades del mundo físico como seres contingentes. Todos son contingentes porque puede o no existir, ya que su existencia está sujeta a condiciones externas. Por ejemplo, la tinta en este lapicero depende del lapicero y el lapicero depende de la tinta, o del plástico, de la tapa, y así ejemplos parecidos. Y la causa del ser necesario no necesita de nada para existir, ya existe por su propia naturaleza, por el propio sí mismo de existir. Entonces, esto es importante destacar entre el ser necesario y el ser contingente, que luego agarra Santo Tomás para agregar uno de los argumentos racionales para la existencia de Dios. La teoría de la emanación es central en el pensamiento de Avicena y describe cómo todos los seres contingentes derivan su existencia del ser necesario. Avicena sostiene que el ser necesario emana o se despliega en una serie de niveles de realidad, cada nivel subsiguiente es menos perfecto que el anterior, y esta cadena de emanaciones se extiende como un proceso continuo. El primer nivel de emanación es el intelecto divino, el primer intelecto, que a su vez produce otros niveles de existencia. Cada intelecto posterior emana un nuevo nivel de realidad, y así sucesivamente hasta llegar al mundo material. Y esta teoría establece, por ejemplo, la teoría de la jerarquía del ser establece que
una jerarquía entre seres, donde los niveles más cercanos al ser necesario son más perfectos y tienen mayor realidad, mientras que los seres materiales son los más alejados y por ende los menos perfectos. Estos conceptos permiten a Avicena abordar cuestiones sobre la creación, la naturaleza de Dios y el papel de las crianzas en el cosmos. La idea de la emanación implica que aunque Dios es fuente de todo, el universo no es una creación en el sentido convencional, sino un despliegue de su propia perfección. Esta visión influyó tanto en la filosofía islámica como en la escolástica cristiana, ofreciendo un marco para entender la relación entre lo divino y la creación. Ahora vamos a hablar sobre la metafísica y la ontología. Este ser necesario y este ser contingente. Aquí se menciona la diferencia de seres. Aristóteles se centra en la idea del primer motor como causa última del movimiento, pero no establece una clara distinción entre el ser necesario y contingente. Avicena, por su parte, define el ser necesario y como aquel que debe existir por su propia naturaleza, que sería Dios, mientras que los seres contingentes dependen de este ser para su existencia. Y esto tiene implicaciones teológicas. Esta distinción refuerza la concepción de un Dios personal y activo que no solo crea el mundo, sino que también le da continuidad. Para Vicena, el mundo no es un producto de la voluntad divina en un momento particular, sino una emanación continua del ser humano. Aristóteles plantea un acto de creación inicial, pero Avicena reinterpreta esto a través de la concepción de la emanación. Según él, la existencia del mundo surge de una cadena de emanaciones que descienden desde el ser necesario, cada una menos perfecta que la anterior, y se desarrolla por emanación el mundo el que conocemos. Y también la jerarquía ontológica, donde esta visión crea un sistema en que cada nivel de existencia está vinculado desde los niveles más altos, inteligencias o esferas celestiales, hasta el mundo material, dependiendo de una comprensión más dinámica de la relación entre lo divino y lo creado. La teoría del conocimiento también habla de la implicación de la experiencia y la razón. Avicena adopta la lógica aristotélica que establece un modelo de razonamiento basado en la inducción y la deducción, pero también amplía esa perspectiva al incluir la experiencia sensorial como base del conocimiento. Para él, el conocimiento verdadero surge de la combinación de la percepción y la razón, lo que permite alcanzar verdades universales. El intelecto agente este es muy interesante, donde introduce el concepto de un intelecto agente que es capaz de abstraer conceptos universales de los particulares. Este intelecto, que también tiene una dimensionalidad inmaterial, conecta el mundo humano con el divino. Este, este intelecto es algo muy importante también, y también la unidad del intelecto donde, bueno, esto ya no es de Avicena, pero se desarrolla a partir de ese intelecto agente, donde la unidad del intelecto nos dice que nosotros solo hay una mente, solo hay una sola mente, y en esa sola mente existe ciertos principios, ciertas reglas, ciertos a priori, y y esos eh, y esas cosas hacen que seamos solo uno y con ese solo uno conocemos las cosas y conectamos el mundo divino y el mundo humano en lo particular, que son cada uno de nosotros, pero solo tenemos una mente y en esa sola mente ya se conectaría la parte divina del mundo. También habla de la naturaleza del alma, ¿no? Que esto era muy importante en la época porque era muy teológica, donde introduce el concepto del intelecto gente que es capaz de abstraer conceptos universales, aunque se base en la idea aristotélica de que el alma es la forma del cuerpo. Avicena la consideraba una sustancia inmaterial, el alma, y ese alma tenía este único intelecto. Esto le permite argumentar que el alma tiene una existencia independiente del cuerpo y puede, por lo tanto, buscar la verdad más allá de lo material. Eso es muy importante. Cuando habla de la ética y la política, también nos habla de la búsqueda del bien. Ética como filosofía de la felicidad, o sea, la búsqueda del bien. Avicena toma la noción aristotélica del bien supremo y la adapta a su contexto, sugiriendo que la verdadera felicidad se logra a través del conocimiento y la virtud, las cuales son vistas como caminos hacia una mayor conexión con lo divino.
Para Avicena, la ética se fundamenta en el conocimiento del bien y en la capacidad de la virtud, enfatizando la importancia de la educación y el desarrollo moral. Em, la integración de la moral y la religión, donde Avicena argumenta que la ética no puede ser separada de la teología, ya que las normas morales deben reflejar la naturaleza del ser necesario. Esto implica que la moralidad se basa en la razón y la revelación, estableciendo un marco ético que está alineado con la voluntad divina, donde, al igual que Aristóteles, Avicena considera el cosmos como un sistema ordenado. Sin embargo, su teoría de la emanación establece que el universo está estructurado de tal manera que cada nivel de realidad refleja la perfección del ser necesario. Cada esfera celeste, desde los intelectos hasta el mundo material, es parte de esta jerarquía. Esta perspectiva permite a Avicena abordar preguntas sobre la causalidad y el propósito de existencia, sugiriendo que cada ser tiene un lugar y una función en el gran diseño del universo, esa interconexión que había en el cosmos, todo estaba organizado. Cuando se habla ahora de la filosofía, se habla de la filosofía del lenguaje, ¿no? Porque las palabras en sí no significan nada, sino significan otros significantes, como la teoría estructuralista, donde nos dice que primero es la estructura y luego el lenguaje, y esta estructura es la conexión con el todo. Pero esto es ya mucho más avanzado. Sin embargo, Avicena desarrolló la lógica. Avicena no solo se limita a la lógica aristotélica, sino que la expande. Su obra incluye el desarrollo de nuevos tipos de silogismos y una nueva exploración más profunda de la relación entre términos y proposiciones. Influencia en la lógica islámica. Su enfoque lógico y sistemático sentó las bases para el desarrollo de la lógica en el pensamiento islámico posterior y tuvo un impacto duradero en la filosofía medieval europea. La adaptación de Avicena de la filosofía aristotélica no solo muestra su habilidad para reinterpretar conceptos, sino que también refleja su contexto cultural y religioso. Su enfoque innovador permitió un diálogo entre la razón y la fe, influyendo en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico tanto en el mundo islámico como en el occidental. La obra de Avicena sigue siendo un puente vital entre la filosofía antigua y los desarrollos posteriores de la metafísica como epistemología y la ética. Otro tipo de metafísica que podemos encontrar en Avicena es la parte de la emanación. Esta parte es realmente muy interesante porque nos invita a cuestionarnos hasta qué punto algo puede ser perfecto, y de ese perfecto cómo se puede dividir o se puede clonar hasta que sea no idéntico al primero, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en una fábrica hace tazas. La primera taza que se creó es la original, podría decirse, la verdadera. O la verdadera es la que estaba configurada en la máquina, en el programa. ¿Cuál es la original, no? Ya, si suponemos que la primera taza es la original y después sale más que son la copia, pero son iguales a la original. Avicena nos dice que no es así, ¿no? Van perdiendo grado de tinta, digamos, o de forma, o de estructura, entonces se hace menos perfecta, menos perfecta, menos perfecta, y eso lo ha relacionado con la materialidad, esa materialidad menos denso, más denso, más denso, más denso, más denso, más denso, hasta llegar a una densidad tan profunda como ahora. Y esto es realmente muy curioso porque nos invita eh, a tener un conocimiento más holístico del mundo, ¿no? Del mundo físico nos invita a pensar que hay ciertas realidades que no son más sutiles, por así decirlo. Y aquí entramos a un nivel de conciencia, ¿no? Porque una persona que vibra a una frecuencia muy densa, la materia es la que prima ahí. Entonces, pero una persona más espiritual, la materia es como algo que no es tan vívido. Y acá se puede hacer ese tipo de reflexiones, pero ahora vamos a hablar sobre las traducciones y los comentarios, ¿no? Por ejemplo, durante el siglo XII, muchos de los textos de Avicena fueron traducidos del árabe al latín. Obras como el libro de la curación, el libro de la salvación, fueron esenciales para la transmisión de sus ideas. Estas traducciones permitieron que los pensadores europeos tuvieran acceso a conceptos metafísicos y epistemológicos. Los filósofos como Alberto Magno comentaron las obras de Avicena
integrando sus ideas en las enseñanzas universitarias, y todos estos comentarios ayudan a aclarar y distinguir sus conceptos dentro del marco del pensamiento cristiano. También en su obra de Suma Teológica, Santo Tomás utiliza conceptos avicenianos como el ser necesario y ser contingente para desarrollar 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La estructura de sus argumentos refleja la influencia de la lógica y la metafísica de Avicena, donde Tomás se basa en las ideas de Avicena sobre la inmortalidad y la naturaleza del alma, argumentando que el alma es una sustancia inmaterial que puede existir independientemente del cuerpo, algo que Avicena ya había propuesto. La visión aviceniana del cosmos como un sistema jerárquico influenció el pensamiento natural de la escolástica. Pensadores como Duns Scoto incorporaron la idea de un universo ordenado en su cosmología que reflejaba un propósito divino. Avicena es conocido por sus contribuciones a la medicina, especialmente en su obra El Canon de la Medicina, y esta obra se convirtió en uno de los textos de referencia de las universidades europeas, influyendo tanto en la práctica médica como la teoría científica relacionada con la naturaleza humana y la salud. La lógica avicena desarrolló sistemas lógicos y se fueron adaptando por pensadores escolásticos, donde la lógica avicena influyó en la enseñanza de la lógica en las universidades, donde se combinó con el sistema lógico de Aristóteles. También hubo debates teológicos y filosóficos, donde la distinción sobre la naturaleza del ser necesario de Avicena llevó a debates teológicos en la Europa medieval, donde los escolásticos exploran la relación entre Dios y el mundo, reflejando sobre la existencia, la causalidad y la naturaleza de la realidad. La ética y la moralidad, donde las ideas éticas de Avicena especialmente se vinculan entre la virtud y la felicidad, influyeron en el desarrollo de la teoría ética de la escolástica. Su énfasis en el conocimiento como medio para alcanzar el bien supremo fue fundamental en el pensamiento moral de pensadores posteriores. En conclusión, podemos tener que la recepción de la filosofía de Avicena en Europa medieval fue multifacética y también se extendió. Sus obras sirvieron como un puente entre el pensamiento griego y el cristiano, y su impacto se sintió en diversas áreas, desde la metafísica hasta la ética y la lógica. La obra de Avicena no fue solo fundamental para la filosofía islámica, sino también se convirtió en un componente esencial del pensamiento escolástico y ayudando a dar forma a la filosofía y la teología de la Edad Media. Muchas gracias. Vamos a tratar la filosofía de Averroes en el episodio 17, y en el episodio 18 vamos a comparar estos dos tipos de pensamiento. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.